En estos domingos, hermanos, que han transcurrido, he procurado tocar temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana diaria, con nuestra vida cristiana práctica. No estamos tratando de señalar cosas solo por señalarlas, sino porque son detalles y situaciones que enfrentamos de continuo, que vivimos de continuo. Hoy voy a hablar de algo que he titulado Hasta que seas lo que yo quiero. Escucha, Dios te ama tal y como eres, pero no quiere dejarte así, quiere que seas como Jesús. Son palabras de Max Lucado, que es pastor y escritor cristiano y por cierto radica en San Antonio. El año pasado uno de los predicadores que invitamos a estar aquí con nosotros fue el pastor Adrián García, que algunos de ustedes conocen. Y él contó la historia de un hombre que un día se le acercó y le dijo: pastor, necesito cambiar en un mes. Dice: pertenezco a la Mara Salvatrucha y yo les dije que ya no quiero estar allí. Y la condición que me pusieron es que si en un mes ellos no ven cambios en mi vida, me va a ir muy mal. Y obviamente se le presentó a Jesucristo. Pero menciono eso, hermano, porque creo que todo cristiano, toda persona incluso, llega a puntos críticos en los que entendemos que es urgente cambiar, que es urgente ser transformados, que no podemos seguir siendo lo que somos, que no podemos seguir siendo como somos. Y entendemos también, hermano, reconocemos que nosotros no tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos, que el único que puede hacer eso es Jesucristo en nuestro corazón. Y como Él sabe que necesitamos cambiar, lo maravilloso es que no tienes que pedírselo. Me refiero a que Dios no está esperando a que tú le pidas que te cambie. Él te va a cambiar, porque Él sabe que lo necesitas. De hecho, el campamento que los muchachos vivieron es parte del proceso de cambio. Dios sabía que muchos de ellos, si no es que todos, necesitaban cambiar algo en su corazón. Y como no podían hacerlo solos, Dios proveyó esta actividad para que ellos se encontraran con Él se encontrara con ellos y vivieran cambios en su corazón. No son perfectos, todavía les falta camino por recorrer, ¿verdad? Pero Dios está trabajando en sus vidas. Quiero tomar la vida de Pedro para hablarles de este asunto. ¿Quién era Pedro? Bueno, hermano, de una forma sencilla la escritura nos arroja los siguientes datos. Él era originario de Betsaida y vivía en Capernaum. Esto lo puedes leer en Marcos 1:29. Estas eran dos ciudades en la costa del mar de Galilea. El nombre de Pedro, antes de ser Pedro, era Simón y significa Dios ha escuchado. Este nombre le es cambiado por Pedro y el nombre de Pedro quiere decir piedra. Interesante es que al menos en 20 ocasiones la Biblia se refiere a Pedro por los dos nombres, Simón Pedro. El padre de Pedro fue Jonás, se llamaba Jonás, obviamente no el de la ballena, es otro. Y su hermano se llamaba Andrés, era de oficio pescador, fue discípulo y apóstol de Jesucristo. Pedro llegó a formar parte del círculo cercano o del círculo íntimo de Jesús junto con los hermanos Juan y Jacobo. Y cuando las escrituras citan a este grupo cercano a Jesús, de una manera especial, siempre Pedro es el primero en mencionarse. Pero mi atención realmente, hermanos, es cautivada, o lo que realmente, hermano, llena mi vida en medio de toda esta información que yo te estoy dando, es que hay un momento en que Andrés lleva a su hermano Pedro con Jesús y hay algo que Jesús le dice. Abre tu Biblia en Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Dicen así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, quiero que veas esa frase, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El término Pedro es un término arameo que significa piedra.
Ahora, digo que esto me cautiva, hermanos, porque me imagino a Jesús mirando fijamente a Pedro y diciéndole, cuando le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, lo que le está diciendo es, Pedro, yo te conozco, sé quién eres y sé cómo eres. ¿Y sabes qué? Ahorita tu nombre es Simón, pero tu nombre llegará a ser Cefas o Pedro. Eso me parece interesante, demasiado, porque lo que Jesús le está diciendo, un día vas a dejar de ser eso para convertirte en esto. Un día tu vida va a cambiar tan radical y drásticamente que serás la persona que yo siempre he querido que seas. Es Jesús mirando a Pedro y de alguna manera encontrándose con nosotros y diciendo, este es el que yo quiero usar, ella es a la que quiero tocar, ella es a la que quiero poner como alguien especial dentro de mi propósito divino. Y entonces te das cuenta, hermano, que el Señor tenía un plan especial para Pedro, como seguramente lo tiene para nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús le cambia el nombre a Pedro? Bueno, hermano, en la Biblia encontramos varios casos en los que Dios le cambia el nombre a algunos hombres y mujeres, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Abraham antes se llamaba Abraham, primero, que quería decir Padre enaltecido, y entonces llegó a llamarse Abraham o Abraham. Nosotros lo decimos de corrido, ¿verdad? Abraham, pero realmente es Abraham. Y eso quiere decir padre de multitudes o padre de una multitud. Génesis 17:5. Pero luego también le cambia el nombre a la esposa de Abraham. Sara originalmente se llamaba Sarai, que quiere decir princesa mía, y le cambia el nombre por Sara, que quiere decir madre de naciones. Y entonces, si tú empiezas a ver estos cambios de nombre, creo que estás comprendiendo a dónde llevaba Dios a las personas. Y por supuesto, el personaje más famoso al que se le cambió el nombre es Jacob. Jacob, su nombre quiere decir engañador o suplantador, y se le cambia el nombre de Israel. Esto viene en Génesis 32:28. Israel quiere decir el que lucha con Dios. El versículo dice de esta manera: porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces, hermano, ¿qué significaba esto en la vida de una persona? Cuando Dios cambiaba el nombre de alguien y le daba uno nuevo, generalmente era para dos cosas: establecer una nueva identidad y un nuevo propósito. Era una manera muy gráfica en que Dios les decía: así te amo como eres ahorita, pero tú vas a llegar a ser más que eso. Voy a generar en ti un proceso de cambio para que seas todo lo que yo quiero. Hermanos, Jesús sabía cómo era Pedro, pero también sabía quién llegaría a ser. Un día dejaría de ser Simón para ser realmente Pedro, su nombre, una roca, alguien firme, un líder de la futura iglesia del Señor, de la naciente iglesia del Señor en el libro de los Hechos. No es que llegaría a ser el primer papa, eso es totalmente equivocado. No, Pedro se convirtió en un fundamento para el inicio de la iglesia. Y sabes, amado hermano, para mí esto me resulta maravilloso, porque Dios no esconde lo que somos. Jesús nos ve con toda claridad. Pero a la misma vez, hermano, tenemos que entender que Él tiene el poder de irnos cambiando, de irnos transformando. Él sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestras flaquezas, sabe de nuestras incongruencias, sabe todo de nosotros. Y aún así nos mira y nos dice: te voy a cambiar, te voy a transformar. Vas a dejar de ser eso para convertirte en lo que yo quiero que tú seas. Pero entonces, ¿cómo era Pedro? ¿Por qué era necesario el cambio? Bueno, hermano, hagamos un recorrido en la vida de Pedro para que veas cómo era Pedro. Pedro era nosotros, así de sencillo. Pero vamos a hacer un recorrido. Pedro, hermano, es descrito por un autor de una manera interesante, porque él dice que Pedro
era una de las combinaciones más inexplicables de coraje y de cobardía que se hayan visto sobre la tierra. Y es cierto. Sí, hermano, ¿por qué? Pedro vacilaba de manera angustiosa. Él pasaba repentinamente de un extremo al otro. Me refiero a que él era inestable emocionalmente. Por ejemplo, él se negó a que Jesús le lavara los pies. Juan capítulo 13. Jesús se acerca, le está lavando los pies a sus discípulos, y cuando llega con Pedro le dice: no, Señor, a mí no. Y entonces Jesús le dice: Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y luego, ¿sabes qué dijo Pedro? Bueno, entonces lávame todo. Y diríamos en México: no, que no. Es decir, hermano, ¿ves el extremo? No me laves, lávame todo. Así era Pedro, hermanos. De hecho, hermano, tampoco podemos negar que Pedro amara real y sinceramente a Jesús. Realmente Pedro amaba a Jesús. Realmente Pedro experimentaba gozo, era feliz al lado de Jesús. Pero el problema de Pedro es que también era inestable y voluble, y eso en más de una ocasión dejó mucho que pensar. Pedro era impulsivo por naturaleza. A veces no sabía lo que estaba diciendo, y luego lo encuentras hablando cuando no debería hablar, es decir, cuando debería quedarse callado. Pedro en más de una ocasión mostró ser impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, Mateo 14, versículos 28 en adelante, si abres ahí tu Biblia para que ubiques el suceso, encontramos la narración de cuando están en aquella barca que está azotada por una fuerte tormenta, y entonces, mientras todos están angustiados, y resulta entonces, hermanos, que Pedro se levanta de la barca y lo que hace es empezar a caminar por la barca. Es que a veces no vemos este detalle. Pedro, para ir a caminar sobre las aguas, tuvo que primero caminar en la barca. Ahora, esto no viene en la Biblia, obviamente, pero si tú lo piensas, te vas a dar cuenta que lo que Pedro estaba haciendo era arriesgado. Ahora, piensa por un momento, hermano. La barca se está zarandeando para todas partes. Los discípulos están agarrados hasta con los dientes de la barca. Y luego Pedro camina. ¿Qué crees que hayan dicho los discípulos? ¿No te has puesto a pensar en eso? O sea, yo la verdad pienso algo así como que le dijeron: Pedro, estate quieto. Pedro, siéntate, ¿no ves cómo están las cosas y tú parado? Sin embargo, Pedro caminó sobre las aguas, pero fue imprudente. O sea, sí mostró fe, pero a la misma vez mostró cierta imprudencia en lo que él estaba haciendo. ¿Y sabes qué, hermano? Esto me llama mucho la atención, porque se levanta, camina, y luego hace ahí en la barca, la mueve, ¿verdad? Y luego empieza a caminar sobre las aguas. ¿Y luego qué le sucede? ¿Recuerdas? Empieza a hundirse. O sea, ¿qué pasa con Pedro? ¿Sí estás comprendiendo lo que estoy explicando? Es decir, me levanto, camino, sí, si eres tú, Jesús, que yo vaya hacia ti. Empieza a caminar, se empieza a hundir. Señor, me ahogo. Esa es nuestra historia también. Si lo ves de una manera objetiva, esa también es nuestra historia. Y nosotros, hermano, tenemos que aprender que cuando vemos a Pedro, nos vemos nosotros, porque también en algún momento hemos reaccionado así. Y sabes, amado hermano, y no solo es esta parte donde él hace esto, porque no quiero juzgar mal a Pedro, pero creo que en ocasiones, hermano, nosotros también nos hemos levantado así como que en fe. Sí, vamos a poder y la vamos a hacer y todo eso, y de repente como que la fe se nos quedó en algún lado. ¿No es cierto? Hay otro suceso muy interesante ahí mismo en Mateo, en el capítulo 16 y versículo 22. En los versículos 20 y 21 Jesús les dice que le es necesario padecer, que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Y luego en el versículo 22 quiero que veas esto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir,
Pedro así como que trae a Jesús para acá y le dice: Señor, ¿por qué dices esas cosas? No, Señor, tú no. O sea, eso no, Señor. Pero ¿por qué lo decía Pedro? Porque simplemente no quería quedarse sin Jesús en cierta manera, pero tampoco entendía el plan de Jesús, su propósito. O sea, y fue tan imprudente este asunto que mira lo que le dice Jesús en el 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, primero Jesús no le está diciendo que él sea literalmente el diablo, sino que él está permitiendo que el diablo ponga pensamientos en su mente que no van de acuerdo con el propósito de Dios. Eso es lo que realmente está diciendo. Pero si alcanza a saber eso de, como que él pensaba de, no, a ver, Señor, mira, vamos a platicar, vente para acá, Señor, déjame explicarte algunas cosas. Y entonces Jesús le dice: no, Pedro, esto es algo que yo tengo que pasar. Y siguiendo con esta misma línea, ve a Mateo 17, ahí están todos los pasajes prácticamente seguidos. En Mateo 17 dice la escritura a partir del versículo 1: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y aquí viene Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es, fíjate, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, es algo así como: ¿qué te parece si hacemos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Nomás le faltó decir: y una más para nosotros. Quizás no lo alcances a ver, hermano, pero lo que Pedro está diciendo está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque lo que él dice es: Señor, aquí estamos a todo dar, vamos a quedarnos aquí, o sea, aquí estamos cómodos, esto es fabuloso. Mira, es como si por ejemplo los intermedios se hubieran dicho: oye, pues aquí en el campamento está chido el asunto. Bueno, lo único que no podrían es levantarse a la hora que querían, pero nos hacen de comer, nos sentamos, jugamos, nos divertimos. Si no nos queremos bañar, no nos bañamos. O sea, no están mis papás aquí y estos consejeros son súper buena onda, nos tienen todo. Vamos a quedarnos aquí. Aquí está padre, no hay escuela, no me preguntan de tarea. No, hermanos, tenían que bajar del monte. O sea, lo que Pedro encontró fue: oye, está todo dar aquí. Aquí está Elías, aquí está Jesús, aquí está Moisés. Hombre, quedémonos aquí para siempre. ¿Sabes qué era lo que no entendía Pedro? ¿Recuerdas que Jesús se transfiguró delante de ellos? Lo que Pedro no entendía es que el propósito de Jesús era que ellos vieran que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que lo vieran vestido de gloria y que entendieran con quién estaban caminando. Pero lo que Pedro hizo fue: no, hombre, vamos a quedarnos aquí. Por eso, hermano, inmediatamente, dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Casi escucho a Dios diciéndole: Pedro, Pedro, así déjalo, Pedro, contempla a Jesús, deleítate en Jesús, entiende quién es el que está delante de ti. Y obviamente entender Elías ahí, Moisés, debe haber sido impresionante, y obviamente eso también tiene un significado. Siguiendo con Pedro, hermanos, en Juan capítulo 18, abre ahí tu Biblia. Pedro era tan impulsivo, tan valiente en ocasiones, tan decidido, que cuando fueron a prender a Jesús y llegó aquella turba buscándolo, mira lo que hace Pedro, versículo 10, Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. O sea, se le viene la raza encima al Señor Jesús, se lo van a llevar preso, y Pedro dice: Señor, aquí estoy, y saca la espada y bolas.
Le cortó la oreja al pobre de Malco. ¡Zum! Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Mira el siguiente versículo. Entonces, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si otra vez Pedro no entendía, él quería defender a Jesús. Y dijo, bueno, ¿y el siervo del sumo sacerdote qué? O sea, pobre. Y él fue el que la llevó. En los pasajes paralelos a esto dice la escritura que Jesús le restauró la oreja, le puso una nueva, totalmente nueva, un milagro creativo impresionante. O sea, Pedro, hermanos, era así. Ahora, hermanos, yo creo, ahorita vamos a ver el punto más crítico de la vida de Pedro, pero yo creo que a Pedro puede ser descrito con algunas de estas palabras: valiente, cobarde, impulsivo, imprudente, agresivo, orgulloso, impetuoso. Y ahora yo te pregunto, que estás viendo ya la vida de Pedro y que creo que te identificas en mucho con ella, ¿qué palabras, qué adjetivos te describen a ti? ¿Puedes hacer una lista ahorita de 3? Imprudente, orgullosa y enojón. ¿Qué te describe? Ahora, hermano, Dios sabe todo eso de ti y mucho más. Por lo tanto, Él sabe que necesitas cambiar. Y como Él sabe que necesitas cambiar, Él se va a encargar de meterte a los procesos de cambio. Y a lo mejor, hermano, usted no lo ha visto o no lo notamos, pero en cada situación que Pedro asomó sus debilidades, su vulnerabilidad, gracias, Jesús siempre tuvo una palabra para él. Jesús siempre le dijo qué era lo que esperaba de él. Por ejemplo, volvamos a la narración de cuando se empieza a hundir en el mar. ¿Te acuerdas que se empieza a hundir? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te recuerdas qué le dijo? Hombre de qué? Hombre de poca fe. ¿Qué es lo que realmente le estaba diciendo Jesús a Pedro? Está diciendo: Pedro, ibas bien. Aprende a mantener tu fe firme para que no te hundas. Y además, Pedro, aquí estoy yo para rescatarte. ¿Qué es lo que tenía que moldear Jesús en la vida de Pedro? Que aprendiera a creer, que no dudara, que si se arriesgaba a algo en el nombre del Señor, creyera que Dios lo iba a sostener, que creyera que si estaba caminando en las aguas, se mantuviera firme allí. Y eso es lo que Pedro tenía, repito, que comprender. Así que, hermano, en cada momento en que el Señor trató con él, en cada momento que Jesús se encontró con él, cada una de esas cosas que le dijo era moldear su vida. Inclusive en aquella en que le dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le está diciendo: Pedro, tienes que aprender a permitir que sea Dios quien inunde tu mente y reacciones en base a eso. Pero también le está diciendo: Pedro, no le des lugar al diablo en tu cabeza que te haga decir cosas que no debes de decir. Y entonces, hermanos, entendemos que la palabra de exhortación que a veces viene a mi vida tiene un propósito de moldeo. No es solamente, hermano, el simple hecho de decir: me están regañando. No, es la manera en que te están diciendo: tienes que hacer lo contrario, tienes que cambiar. Así que, hermano, estos encuentros con Jesús moldearon su vida, lo fueron cambiando poco a poco. Cada palabra dicha por Jesús cuando Pedro equivocó el rumbo, quebró su orgullo, doblegó su imprudencia y templó su carácter para que él llegara a ser realmente Pedro. Todo el propósito divino cumpliéndose en él. Y entonces el cambio de nombre nos hablaría de que lo que Jesús esperaba de él es que Pedro se convirtiera en alguien firme, prudente, con dominio propio, estable, y que llegara a amar a Jesús muy profundamente. El momento crítico en la vida de Pedro, creo que es la narración que encontramos en Lucas capítulo 22. ¿Quieres abrir allí tu Biblia? A partir del versículo 31, que dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón,
he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Detente un momento ahí. Jesús le está diciendo: Pedro, el diablo vino y me pidió permiso, que el diablo tiene que sujetarse al Señor. Me pidió permiso de zarandearte, como se zarandea el trigo. Ahora, ¿y cómo se zarandea el trigo? La imagen es muy sencilla. Primero, antiguamente se agarraba el trigo, toda la vara de trigo, y se azotaba así, pa, 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 fuerte. Y luego lo que quedaba se aventaba así al aire para que el viento se llevara lo que no servía. Y luego lo que quedaba se ponía en una criba para obtenerse lo que en realidad era lo que se iba a usar. ¿Sí comprendes? Cuando dice: Satanás me pidió permiso de que te zarandeara, él, o sea, el diablo te va a zarandear como al trigo. Es decir, te va a agarrar y le va a dar duro. Pero también con eso le está diciendo: pero eso, Pedro, va a ser tu purificación. Pero mira la reacción de Pedro: imprudente, impetuoso, acelerado. Versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzados, faltó algo. Ellos dijeron: nada. En esta narración, hermano, y las paralelas, tenemos un momento también en que el Señor utiliza otro tipo de expresión. Le dice: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro también dice: yo no. Yo no. Y volvió a decir: estoy dispuesto hasta morir por ti. Entonces, hermano, ¿por qué digo que es el punto más crítico de Pedro? ¿Conoces el resto de la historia? La mayoría la conocen, ¿recuerdas? Jesús es llevado prisionero y luego lo ven ahí en un patio, es de noche, lo ven en el patio y voltea una criada y le dice: tú andabas con Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Yo, no, hombre. Como dijo aquel político, no, sí es mi voz, pero no soy yo. Casi dijo así Pedro: no, o sea, a lo mejor me confundes, tengo un gemelo, o sea, y estás confundido. Si sabes eso de que todos tenemos un gemelo en alguna parte del mundo, no sé si has escuchado eso. O sea, ¿ha visto a Ronaldo? Pues, haga de cuenta. Exageré. Pero el punto es que lo ve y le dicen: tú estabas con Jesús. Y dice: no era yo. Y luego hay otro momento en que le vuelven a insistir: no, verdaderamente tú estabas con Jesús. Y él dice: no soy yo. Y todavía una tercera ocasión le dicen: sí, tu manera de hablar te delata, tú estabas con Jesús. Y dice la escritura que hasta maldijo, o sea, dijo malas palabras y dijo: hombre, no lo conozco. Y la escritura dice que en eso Jesús salió de donde estaba y lo miró. Y la escritura registra esto: y Pedro lloró amargamente. Qué tremendo, ¿no? Pero todo eso estaba cambiándolo, aunque no lo creas. Pedro en ese momento entendió y dijo: tenía razón el Señor. Tenía razón que yo lo iba a negar. Tenía razón que yo iba a salir con alguna cosa. Creo, hermano, que cualquiera de nosotros hubiera dicho: otra vez abrí la boca, otra vez dije lo que no debería. ¿Por qué no puedo ser lo que realmente quiero ser? Porque necesitas el toque divino del Espíritu Santo y de Jesucristo en tu vida. Nunca vas a poder cambiar por ti misma, por ti mismo. Por eso, hermano, cada palabra que usted recibe aquí el domingo, o en algún momento en que usted escucha una predicación o lee la palabra de Dios, cada una de esas experiencias, hermano, eso que le decimos lo está cambiando, lo está transformando. Cada vez que Él me hace ver a través de su palabra mis hierros, mis pecados, eso me moldea. Así que, hermano, me encuentro recibiendo la palabra de Dios y Él está quebrando mi orgullo. Él está tratando con mi imprudencia. Él está tratando con mi incongruencia. Él me está diciendo: no te dejaré hasta que seas lo que yo quiero. Porque tú, Señor, lo que haces es mostrarme que una vez más me dejé guiar
por mí, no por ti. No permití que fuera tu palabra la que definiera el asunto, la definí yo. Y entonces lo que me haces ver, Señor, es que necesito dejar que sea tu palabra, que no sea mi emoción, que no sean mis sentimientos, que no sea, Señor, yo, sino que seas tú. Ahora lo entiendo, Señor. Y ese zarandeo, Padre, que a veces tú permites en mi vida, Señor, tiene el propósito de purificarme. Eso que a veces no me gusta, que me incomoda, eso que a veces hace que mi orgullo se levante y yo diga que las cosas no son así, que yo tengo la razón, Señor. Cuando estoy hablando así, Señor, lo que me estás diciendo es que aprenda a guardar silencio y que no sea más yo, sino que seas tú. Ahora lo entiendo, Señor. Ahora me doy cuenta y te lo agradezco, Cristo. Y entonces, hermano, dígale: Señor, continúa tu obra en mí. Yo sé que aunque no te lo pida, tú lo vas a hacer, pero esta tarde prefiero rendirme. Prefiero decirte: Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras hacer. Señor, si tú diste tu vida por mis pecados, Señor, si en la cruz entregaste todo por mí para que yo fuera perdonado de mis pecados, para que yo dejara de ser lo que era, Señor, entonces, ¿qué puedo hacer, Señor? Sino rendirme y decirte: Señor, tómame, tómame, te lo suplico. Siga orando ahí un momento y hable con el Señor. Siga hablando con el Señor. Aquí estoy, Señor. Sigue cambiándome, sigue transformándome. Me rindo, Jesús. Tú sabes que a veces me canso de ser como soy, y que en más de una ocasión te he dicho: otra vez, Señor, otra vez. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús, te lo ruego en esta tarde. Sigue cambiándome y ayúdame, Señor, a hacer lo que tú esperas, a actuar, Señor, en congruencia con lo que escucho en tu palabra. Te entrego mi yo, te entrego mi orgullo, te entrego todo, Señor. Todo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. A ti sea la gloria y la honra. El amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén, Señor, y amén.